Bueno, para todos, nuevamente bienvenidos a su clase de estadística. Vamos a abordar el último tema relacionado con el análisis de datos del ejercicio que estábamos adelantando en la clase. Bueno, muy bien. Lo último que habíamos visualizado o lo último que habíamos calculado era la desviación estándar. Y básicamente la desviación estándar lo que nos muestra es el grado de alejamiento que tienen los datos respecto a la media. ¿Sí? Tenemos el dato de la media, ¿sí? De toda la serie de datos que teníamos, que en este caso eran los que presentábamos asociados a la variable como una dispensación, tiempos de dispensación en una farmacia, dado lógicamente en minutos. Pues este nivel de desviación lo que nos habla es de un nivel de dispersión de los datos de 26 minutos sobre una media de 73. ¿Qué quiere decir eso? Que siendo la media 73, ¿sí? El promedio general de todo ese rango de datos que tenemos dentro de la muestra, pues 26 es la dispersión que puede generarse en el límite superior a esa media y en el límite inferior a esa media. Es el nivel de alejamiento promedio de todos los datos. Y esto pues lógicamente nos habla de un nivel de dispersión más o menos alto. Sin embargo, si nosotros quisiéramos clasificar esto porcentualmente y definir el nivel de dispersión de los datos hablando en términos porcentuales, existe un modelo denominado covarianza, ¿sí? O el coeficiente de variación. ¿Qué es el coeficiente de variación? Entonces, verifica porcentualmente la dispersión de los datos respecto a la media. Sí, básicamente pues toma la división entre la desviación estándar frente a la media y el resultado allí pues es un porcentaje. Ese porcentaje, entre más alto sea, nos habla de que existe un mayor nivel de dispersión de los datos. Por lo tanto, en la medida en que sean mucho más dispersos los datos, será más complejo hacer algún tipo de inferencia sobre ellos. Por el contrario, cuando este porcentaje se hace mucho más bajo, ¿sí? Hablemos de porcentajes del 20 o inclusive menores al 20%, estaríamos hablando de que hay una buena concentración de datos, por lo tanto pudiésemos practicar inferencias para determinadas variables específicas que estemos analizando. En ese orden de ideas, pues vamos a proceder con el cálculo entonces del coeficiente de variación, ¿sí? Entonces en este caso particular, como bien se los mencionaba, el coeficiente de variación es el resultado de dividir pues la desviación estándar, que en este caso son 26 minutos, dividido la media, ¿sí? Y allí pues realmente el resultado es una proporción, y esa proporción en este caso es del 35.58%. Quiere decir que el nivel de dispersión de estos datos es bastante alto. ¿Eso qué quiere decir? Que en términos generales estos 168 datos de la muestra pues se encuentran en un rango demasiado amplio. Ahora bien, ¿cómo podemos confrontar esto a nivel a nivel gráfico? Existe un concepto denominado normal estándar, a través del cual se grafica la comúnmente conocida la campana de Gauss, en donde pues podemos revisar y analizar el grado de dispersión y posicionamiento de los datos respecto a la media. Para eso, digamos que en este caso particular yo a ustedes les suministré una matriz de datos, pero en el ejercicio que cada uno está haciendo, pues como tiene una base de datos, no tendrá que hacer el ordenamiento que vamos a hacer a continuación. Para este caso particular, como esta es una matriz, debemos acomodar los datos de manera lineal, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener que copiar cada uno de estos datos, tal cual ustedes lo tienen en este momento en sus bases de datos. Copiamos básicamente los 168 datos.
Muy bien, pues este ejercicio, como bien les mencionaba, no lo deben hacer en su ejercicio, pues dado que ya la base de datos se las presento de esta forma en columnas. La información está denominada en columnas. Bueno, esta es la variable, ¿cierto? En este caso particular, pues esa variable para nosotros son los tiempos de dispensación, pero recuerden que esta variable depende del tipo de análisis que estemos realizando. En algún momento podrán ser ingresos, en algún momento podrán ser gastos, en fin, dependiendo del estudio del análisis que estemos realizando. Ahora bien, para poder hacer un ejercicio correcto de graficación de la campana de Gauss, estos datos preferiblemente deben de estar ubicados de menor a mayor, ¿sí? Es lo que vamos a hacer a continuación. ¿Sí? Pues aplicando un filtro y en la sección ordenar de menor a mayor ubicamos los datos en orden, ¿sí? Ascendente, pues desde el menor tiempo de dispensación, que en este caso son 30 minutos, hasta finalmente llegar al tiempo de dispensación más alto, que son 120 minutos. Muy bien, pero bueno, ¿cómo calculamos entonces la distribución normal estándar? Bueno, entonces para eso existe una función en Excel que es la que vamos a encontrar a continuación, dis esta que están viendo a continuación, dis norm.n, ¿sí? Distribución normal. En este caso particular podríamos hablar de estándar, ¿sí? Porque igual estamos tomando todos los datos parametrizados de un análisis estandarizado. En este caso n pues significa el espacio, el tamaño de la muestra. Básicamente esta fórmula que nos pide el dato x en este caso particular es la variable, ¿sí? En este caso particular no requerimos fijar la variable, dado que en la medida en que vayamos arrastrando la fórmula, pues él va a ir tomando cada uno de los datos que tenemos acá. Muy bien. Posteriormente, al continuar, él nos va a pedir el dato de la media, ¿sí? ¿A qué corresponde la media? Pues es la que calculamos acá y corresponde al promedio de todos los datos que tenemos dentro de la muestra, ¿sí? Que pues pudiéramos haber calculado, como lo hicimos en la clase anterior, a través de la marca de clase, o habiéndolo calculado inclusive en la misma matriz al tomar la fórmula de promedio. Muy bien. Esta en particular, ¿sí? Esta en particular debemos de fijarla con F4. Recordemos que hay algunos equipos en donde la fijamos con la tecla Fn, F4, o en algunos otros equipos solo con la tecla F4. Muy bien, la desviación estándar, que pues aquí ya la calculamos, ¿sí? También la debemos fijar porque pues siempre vamos a tomar ese valor para poder que Excel nos calcule la distribución normal, donde se encuentra ubicado realmente este dato dentro de la distribución de datos respecto a la media. Y finalmente el acumulado, pues aquí colocamos 0 porque no queremos que obtener un resultado acumulativo de toda la serie de distribuciones, sino que lo que queremos es revisar en qué punto se encuentra ese dato dada la media. Muy bien, entonces vamos a copiar, ¿sí? Básicamente pegamos esa misma fórmula durante todo el trayecto, o en su defecto lo que pueden hacer, pues como muchos lo conocen, es arrastrar esta fórmula, ¿sí? Hasta llegar hasta el final, pues exactamente lo mismo, ¿sí? Bien. Y lo que hacemos posterior a esto es graficar, seleccionando estas dos variables. Bueno, para eso existen diferentes formas de graficar, pero pues la más recomendada es esta: entrar a insertar a la sección gráficos, en gráficos de dispersión seleccionamos, puede ser de puntos, o pues a mí me gusta mucho más esta, que es más explícita, en donde obtenemos la distribución.
Bueno, y ya enseguida lo que vamos a hacer es tratar de interpretar un poco qué es lo que nos muestra efectivamente este análisis de distribución normal. Voy a subir un poco. Bueno, muy bien. Entonces, ¿esto qué nos dice? Si ustedes revisen acá, pues digamos que esta gráfica tiene en X, están básicamente los resultados de tiempos de dispensación. Miren que justamente la curva inicia en 30, aproximadamente en 30, bueno, en 30, que es el menor tiempo de dispensación, y lógicamente la curva va hasta 120, que significa el tiempo máximo de dispensación, de acuerdo pues al análisis que estamos realizando y de la variable que estamos interviniendo. Nuevamente les repito que en este caso particular, dependiendo de la variable, pues vamos a hacer el análisis. Entonces, muy importante tener siempre en X la información de la variable que estamos analizando. Pero van a ver que en Y están ubicados una serie de puntos, ¿sí? Esos puntos o elementos de distribución normal, como comúnmente se les conoce, son niveles o posiciones que se distribuyen a través de la media, ¿sí? Miren que recordemos que la media para todos los datos, es decir, la media de todos estos tiempos de dispensación, o el promedio, como algunos de pronto lo pueden llamar, el promedio de todos los datos que tenemos en esta muestra es de 73. ¿Qué quiere decir eso? Que en promedio las personas dentro de esos 168 datos o esas 168 encuestas o tomas de tiempo fueron atendidas en 73 minutos, ¿sí? Pero si lo vemos en la gráfica, justamente el punto más alto de la curva de la distribución normal lo que nos muestra es que la media está ubicada más o menos en ese punto. Bueno, de hecho más o menos no. Si tuviéramos la forma de poder graficar acá en Excel y trazar una línea directamente, pues aquí nos podríamos dar cuenta que el punto máximo de esta distribución normal está ubicado en 73. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el resto de los datos, ¿sí? Es decir, cada uno de estos 168 datos se ubican a lo largo de cada uno de esta curva, ¿sí? Y es lo que se conoce como área bajo la curva. Es decir, que dependiendo cómo veamos esta curva, pues vamos a poder revisar de manera gráfica si los datos están o muy concentrados, ¿sí? Muy concentrados alrededor de la media, o por el contrario están muy dispersos de la media. ¿Cómo se le denominan esos análisis? Para eso vamos a revisar un poco el tema de los conceptos, y eso es lo que tiene que ver con el análisis o los tipos de kurtosis. Básicamente existen tres tipos de kurtosis. La primera de ellas es denominada leptocúrtica, ¿sí? Quiere decir que la kurtosis es mayor a 0, donde los datos están muy concentrados en la media, siendo una curva muy apuntada. En este caso, una leptocúrtica nos mostraría una gráfica de este tipo. Por su parte, una mesocúrtica, su kurtosis es igual a 0. Quiere decir que sigue una distribución normal. Es muy parecida, aunque no tanto, ¿sí? a este resultado que acabamos de obtener acá, porque finalmente está la platocúrtica, ¿sí? Y son kurtosis menores a 0, en donde hay muy poca concentración de datos en la media, pues presentando una forma más achatada. Yo diría que básicamente esta distribución o esta gráfica nos muestra mucho el comportamiento de un tipo de kurtosis platocúrtica. Quiere decir que los datos ciertamente no se encuentran tan concentrados en la media y hay un nivel de dispersión. ¿Y cómo, digamos, ciertamente verificamos esto? A través del coeficiente de variación. Mire que el coeficiente de variación es del 35%. Ahora bien, ¿cómo podemos definir realmente un resultado de kurtosis? Pues a continuación les presento la fórmula, ¿sí? Aquí es una medida o forma que mide cuán escarpada o achatada, está una curva de distribución.
Esta es la fórmula, sí, pero a través de Excel también la podemos obtener. Vamos a, vamos a calcularla. Y la fórmula para obtenerla pues es igual. Y la fórmula justamente tiene esa misma denominación, kurtosis, ¿sí? Y aquí lo que hacemos básicamente es seleccionar todos los datos que están dentro de la variable. Dentro de la variable no vamos a seleccionar la distribución, sino que vamos a seleccionar todos los datos que estarán dentro de la muestra y que correspondan a la variable. Y justamente miren que la kurtosis es menor a 0. ¿Qué quiere decir esto? Que cumple con digamos que el nivel de distribución de los datos es de carácter platocúrtico. Quiere decir que sus datos, por supuesto, son menores a 0 y que existe muy poca concentración de datos en la media, presentando una forma muy achatada. Pero básicamente quiere decir, bueno, aquí como lo veíamos es esta figura, pero más allá de eso, el hecho que sea el menos 1.13% y que tengamos un coeficiente de variación del 35% más una figura pues que básicamente se nos presenta con la graficación de la distribución normal, quiere decir que los datos que tenemos son demasiado dispersos. Eso implica que la organización para este caso particular pues debe trabajar bastante en tratar de concentrar primero los datos a la media y posteriormente buscar estrategias para reducir la media, ¿sí? O hacer que esa media se corra un poco hacia la izquierda. Entonces digamos que eso es lo que nos permite básicamente analizar la distribución normal, el análisis de coeficiente de variación y la kurtosis, que es lo que yo esperaría que ustedes también entregaran dentro de su trabajo. Recuerden que lo más importante dentro de la estadística está en el análisis de la información, por lo tanto pues calificaré objetivamente todos y cada uno de los análisis que ustedes realicen y sobre todo la diferente interrelación que puedan establecer entre las variables edad e ingreso para el trabajo que ustedes están ejecutando. No siendo más, deseo que estén muy bien y prontamente nos encontraremos en la clase. Feliz tarde.